Buenos días, bienvenidos a la comunidad Amanecer, donde exploramos la profundidad y la grandeza de la gracia de Dios. Estamos en una serie muy motivante desde hace 3 semanas, donde estamos explorando con el título Fuera lo viejo, entró o llegó lo nuevo. Y hemos visto temas, por ejemplo, como la circuncisión, como el sábado o el reposo del sábado. Hemos visto también la Pascua. Y hemos visto que Dios desde el inicio iba señalando con cosas reales, tangibles, lo espiritual, el significado, y profetizando sobre su propio plan para que el hombre entendiera, que el ser humano entendiera el plan original de Dios. ¿Cuál es el objetivo de Dios en nuestra vida? Es manifestar su amor y expandir la nueva creación en lo que estamos todos. Buenísimo. Hoy tenemos un tema importante, un tema muy relevante, hablando de la creación. Y es la comida kosher, que es la dieta muy estricta, que Dios le puso restricciones a su pueblo, a los judíos, a Israel, mejor dicho. A Israel aproximadamente 2.500, 3.000 años en el pasado. Entonces vamos a comenzar con un texto donde aparece por primera vez en Levítico capítulo 11. También lo pueden ver también desglosado en Deuteronomio capítulo 14. Pero vamos a ver este propósito tan importante, tan relevante en tu vida hoy día y el verdadero significado de cuidar. Vamos a ver qué es lo que es realmente el propósito de Dios aquí hoy. Vamos a ver en el capítulo 11 de Levítico, desde el versículo 1. El Señor les ordenó a Moisés y a Aarón que les dijeron a los israelitas: de todas las bestias que hay en tierra firme, estos son los animales que ustedes podrán comer. Los rumiantes que tienen la pezuña partida en dos. Hay, sin embargo, rumiantes que no tienen la pezuña partida. De esos animales no podrán comer los siguientes. Viene una lista. Podemos leer la lista. El camello, porque es rumiante pero no tiene la pezuña partida. Este animal será impuro para ustedes. El conejo, por la misma razón. La liebre, por la misma razón. El cerdo, por la misma razón. No comerán la carne ni tocarán el cadáver de estos animales. Ustedes los considerarán animales impuros. En el versículo 9. De los animales que hay en las aguas, es decir, en los mares y en los ríos, ustedes podrán comer los que tengan aletas y escamas. En cambio, considerarán inmundos a todos los animales de los mares y de los ríos que no tengan aletas ni escamas, sean reptiles u otros animales acuáticos. No comerán su carne y rechazarán su cadáver. Van a ver, viene una lista, también en el 13, las siguientes aves las rechazarán y no las comerán, porque las considerarán animales inmundos. El águila, quebrantahuesos, águila marina, milanos y gavilanes, cuervos, avestruces, lechuzas, gaviotas, búhos, el cisne, la lechuza nocturna, el pelícano, buitres, cigüeñas, garzas y murciélagos. Además, a los insectos. Alados que caminan en 4 patas lo considerarán ustedes un animal inmundo. Hay, sin embargo, algunos insectos
alados que caminen en 4 patas que ustedes podrán comer, etc. Entonces, a grosso modo, nosotros cuando nos hablan acerca de lo que se puede, lo que no se puede comer, un judío, según la ortodoxia, sabemos lo del cerdo, ¿verdad? Y los derivados del cerdo, la tocineta, etcétera, jamón. Sabemos sobre los mariscos, las cosas que arrastran, ¿verdad? Sobre el mar, el fondo del mar, como la langosta, los camarones, etcétera. Pero realmente esta lista es muy extensa y posteriormente vendría leyes muy extensas acerca de preparación, no mezclar ciertos alimentos a la hora de comer. Entonces, usted diría, ¿por qué el pastor Steve hoy está hablando de la comida? ¿Nos va a poner requisitos de comida? No. Quiero que entiendan la mente de un israelita con esta lista de tantas cosas, de tantos requisitos, de procedimientos posterior a cómo preparar los alimentos, cómo no se debe preparar los alimentos, la comida, la forma de comer, qué se puede comer, es el tema diario, uno de los temas más importantes en la vida de una familia israelita, desde los tiempos de Moisés. Y por cierto, ciertas transgresiones de este procedimiento, de seguir esas reglas, se pagan con la muerte. Entonces, ¿qué tiene que decir Jesús acerca de esto? Muy bien. Cuando Jesús es probado o cuestionado, ¿verdad?, por fariseos sobre lo impuro y lo puro en Mateo capítulo 15. 15:1. Se acercaron a Jesús algunos fariseos y maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén y le preguntaron: ¿por qué quebrantaron tus discípulos la tradición de los ancianos? Comen sin cumplir primero el rito de lavarse las manos. Jesús les contestó: ¿y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la tradición? Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre. Y también el que maldiga a su madre, a su padre, será condenado a muerte. Ustedes enseñan, en cambio, que un hijo puede decir a su madre o a su padre: cualquier ayuda que pudiera darte, ya le he dado como ofrenda a Dios. En ese caso, tal hijo no tiene que honrar a su madre o a su padre. Así que por causa de la tradición, anulan ustedes la palabra de Dios. Hipócritas. Tenía razón Isaías cuando profetizó de ustedes: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Entonces viene el versículo que tal vez todos conocen. Jesús llamó a la multitud y dijo: escuchen y entiendan. Lo que contamina a una persona no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella. Jesús lo explica más abajo en el 16. Estamos en Mateo 15, 16. Ustedes son todavía torpes, les dijo Jesús, porque Pedro le pide la explicación, como siempre. ¿No se dan cuenta de que todo lo que entra en la boca va al estómago y después se echa en la letrina? Pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Estas son las cosas que contaminan a la persona, y no el comer,
sin lavarse las manos. Entonces, los judíos desarrollaron, como les dije, además de una lista de alimentos que podían y no podían comer, una serie de ritos de lavarse las manos, de purificación, y el rito o la tradición llegó a ser más importante que el verdadero propósito. Llamemos que el verdadero propósito de lavarse las manos es cuidar la salud. Y Jesús les pone el ejemplo de honrar al padre y a madre, que es sostener a sus padres cuando ya ellos están con finanzas débiles en su vejez, por ejemplo. Y Jesús les vuelca todo y les dice, lo que quieren hacer los fariseos es sacar provecho para ellos mismos. Lo vimos con los sacrificios fuera del templo. Cuando Jesús los critica, se enoja grandemente, tira las cosas y dice, la casa de mi padre ha vuelto cueva de ladrones. Porque el negocio del sacrificio de los animales, el lucrar de, llamémosle, el sacrificio y el perdón del pueblo, había llegado a ser el propósito principal. Con el lavar las manos y lo que entra en la boca, no era el verdadero propósito de Dios. Era que el hombre entendiera lo que Jesús explicó sobre los pensamientos del hombre. Hemos visto que en Romanos 12:2, Pablo explica, renueve tu entendimiento. La metamorfosis de la manera de pensar. Ya no podemos pensar como antes después de conocer a Jesús. Jesús dice, lo que sale de la boca contamina al ser humano, no lo que entra. En otras palabras, la comida no es lo principal. Si lavaste las manos, no es lo principal. La verdad espiritual que Él está enseñando es lo que sale de la boca, compruebe lo que se está pensando, la forma de pensar. Renovaos en su entendimiento y compruebe que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Es lo que dice Romanos. El sistema de Dios es tan simple y a la vez tan poderosa. Es demasiado sencillo para el ser humano realmente captar la creación del universo. Pero podemos ver que en Génesis 1 vemos una serie de declaraciones. Dios dijo, hagamos. Dios dijo, hagamos. Usted lo puede leer en Génesis 1, aproximadamente del versículo 26 hasta el final del capítulo. La creación fue formado por medio de la palabra hablada de Dios, el verbo. En el principio era el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Nada de lo que fue creado fue sin Él, sin el verbo. El verbo es la acción, tomar acción sobre los pensamientos. Dios es espíritu. Dios creó al ser humano y al infundir su espíritu en el ser humano, al nacer de nuevo, el ser humano es hecho a la semejanza de Dios. Tiene el poder creativo en el ser humano, pero con el acompañamiento del Espíritu Santo tiene la guía de Él mismo. Tiene la dirección de Dios y la inspiración de Dios en su vida, como Dios siempre quiso que el ser humano viviera aquí
en la tierra. La verdad, la gran verdad espiritual de la comida y del lavado de manos, etc. No era la comida o lavar las cosas para no contaminar. Era que entendiera el lavamiento de nuestro conocimiento por medio del Espíritu y la palabra de Dios, y la importancia de lo que pensábamos, que alineáramos con estas verdades y que habláramos estas verdades con este poder creativo que Dios nos ha dado para que, como dice en Proverbios 18:21, el poder de la vida está en la lengua. El poder de la vida y la muerte, mejor dicho. Si no me cree, veámoslo en Proverbios 18:21. Y dice: en la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Nosotros comeremos del fruto de nuestra boca, de las palabras que salen de nuestra boca. En Santiago dice: varón perfecto es el que ninguna palabra corrompida sale de su boca, que se sabe frenar a su boca, mejor dicho. Jesús fue el varón perfecto, que ninguna palabra corrompida salió de su boca. Él cumplió los requisitos que Dios requería para completar su plan para la humanidad, para poder entrar en la vida de cada ser humano con su aprobación y infundir su vida Zoe, su vida espiritual en cada ser humano para que tuviera esa vida plena que Dios desea para todo ser humano. El poder creativo de la palabra, de hablar conforme a Dios, crea resultados positivos. El poder de Dios actúa en nuestra vida. Recordemos que el poder detrás de todo esto es el poder de la fe. Hay que creer. Sin fe es imposible agradar a Dios. En Hebreos 11. El poder de lo que no se ve es mayor a lo que se ve. Nuestra fe en acción va a producir lo que se ve. Nadie puede ver tus pensamientos, pero tú las conoces. Pero cuando hablas tus pensamientos, llegan a ser, voy a usar entre comillas la palabra, visibles. Yo sé que los pensamientos no son visibles hasta que se escriben, pero son audibles. Entonces ya se conocen, son revelados en el momento que abrimos nuestra boca. Nuestros pensamientos son revelados a otros. Y recordemos que hay un mundo natural y hay un mundo espiritual. Están los ángeles esperando escuchar los pensamientos de Dios, la voluntad de Dios, que su pensamiento es su voluntad. Lo que Dios piensa es lo que Él es, lo que Él desea, su bondad, su poder, su misericordia, su compasión y amor. Es lo que tiene que salir de nuestra boca. La salud para el ser humano es lo que debe salir de nuestra boca. Nuestra prosperidad, para que tengamos todo lo que necesitamos para esta vida, debe salir de nuestra boca. Debemos hablar conforme a la palabra de Dios, para ratificar esta promesa que Dios ha hecho a nosotros, sus hijas e hijos, que Él quiere que tengamos vida y vida abundante. Entonces, detrás de todo esto, vamos a ver qué es lo que sale de la boca. Es el poder de la palabra. Hablar conforme a Dios. Si yo niego la palabra, en el sentido que yo hablo negativo en cuanto a todo, negativo en contra de la salud,
hablo enfermedad, hablo de cosas negativas, estoy desmintiendo la palabra de Dios. Estoy en desacuerdo con la palabra y por lo tanto estoy dando poder a la otra banda, a los demonios, a escuchar mi negatividad y darle vida a esos pensamientos negativos que ahora son palabras y ahora son reveladas, y el enemigo puede escuchar mi pensamiento y saber que no estoy operando en la fe, estoy operando en incredulidad, en duda, en derrota, según Dios. Entonces, no puedo cosechar los beneficios del sacrificio si solo hablo de negatividad. Que si estoy en incredulidad, voy a cosechar incredulidad. Porque la mente es poderosa. La mente dirige al ser humano. Dios nos creó, Él lo sabe muy bien. Él sabe que la mente humana es increíble. Hasta cierto punto yo podría decir que la mente humana es más poderosa que la voluntad de Dios. Porque si la persona no se alinea con Dios, Dios no lo va a obligar a cambiar. Dios no puede, por su naturaleza, ir en contra de un ser humano que ha decidido una cosa. Él puede tratar de convencer, de llegar a ese ser humano y convencerlo de que no es lo mejor para su vida, una decisión negativa, pero no lo va a obligar, porque si no, Él ya no sería el Dios que Él dice que es, según su palabra, donde Él respeta la voluntad del ser humano. Ahí está el libre albedrío. Al momento de quitar el libre albedrío, Dios se convertiría en un dictador, en un autoritario. Y no lo es. Nos ama con el amor ágape, el amor de Padre incondicional, de querer siempre lo mejor para su creación. Entonces, escondido en estas leyes dietéticas que se llaman kosher para el pueblo de Israel desde hace mucho más de 2500, 3000 años. 3500 años tal vez. En el Sinaí, en el desierto, el propósito era señalar de que Jesús iba a revelar la verdadera voluntad de Dios. Iba a ser esa unión entre la humanidad y el Creador, donde lo natural, la forma del ser humano, y lo espiritual, el Espíritu de Dios, se pudiera unificar para siempre en un mediador, Jesucristo, para que todo ser humano que quiera entrar en ese pacto y recibir los beneficios de este Padre con amor incondicional, con deseos de solo bendecir a su creación, y que el ser humano tuviera este dominio sobre la tierra para el bien del planeta Tierra, para que fructificara en todo el sentido, en lo espiritual, en lo natural, en lo emocional, en lo físico y material. Se cumplió hace 2000 años, casi hasta la fecha, casi 2000 años hasta la fecha, por 2, 3, 4 años de diferencia ahora, que la resurrección de nuestro Señor completara el evento trascendental en la historia de la humanidad, que ahora la vida eterna es alcanzable. La vida del Espíritu es alcanzable, de unirte a Dios, de tener el favor de Dios siempre en ti y sobre ti. Está ahora en nuestra decisión diaria
de poder vivir y beneficiar de todo lo que Dios ha hecho para nosotros. Ese es el amor. Ese es el amor manifiesto para la humanidad. Y es el mensaje que Dios desea que recibas hoy. Bendiciones, que tenga un feliz día y nos vemos pronto. Y no olvide, por favor, de suscribir a este canal y denos like. Y comparte este mensaje con personas que usted ama. Bendiciones.